CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Vivi, Dale. gracias. Dejamos teléfono, sí, si te dejemos, parece. dale. 341-3746-895. Bueno, muy bien. Argentina está pasando una situación política y económica bien complicada, una vez más. Con cada uno de los que hablamos, a los que le preguntamos, bueno, cómo tendría que empezar la salida, que va a ser larga, en el caso que hagamos las cosas bien. Todo el mundo menciona algunos con más energía, otros como al pasar, pero porque es un tema casi tabú, pero menciona la reforma laboral, la reforma de las leyes laborales, que tienen una situación que nosotros vamos a analizar ahora con uno de los mejores especialistas que tiene la Argentina, que es el doctor Julián de Diego. Que le queremos plantear a él y por eso lo vamos a saludar ahora mismo. ¿Cómo le va, Julián? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte, gracias por conversar con CNN Rosario. No, encantado. Julián, tenemos una situación, bueno, como decía recién, todo el mundo que dice, mira, acá hacen falta algunas reformas, algunas transformaciones de fondo importantes, porque si no esto no arranca más. Y una de ellas, ineludible, es la de la reforma laboral, que encuentra hoy a la Argentina con una situación, entre otras cosas, Julián, con un desempleo medio, hemos tenido muchos peores, razonable, digamos, sin embargo, con una economía negra que es del 40-50%, por hacer una estimación burda, que encuentra un presente y un futuro en donde si la gente no se capacita digitalmente, se va a quedar lejísimos. Y tenemos con dirigentes sindicales que están agarrados de las leyes del siglo pasado, que no las quieren cambiar ni siquiera en la capacitación o en la forma de capacitación. ¿Cómo hacemos, Julián, para salir de este ñoqui? Bueno, es una pregunta, primero la descripción, Marcelo, que usted hizo es impecable, en el sentido de que una curiosidad de esta etapa que estamos viviendo, a pesar de la crisis política y demás, es que no estamos en recesión, ¿no? O sea, se acuerda que hasta hace unos 14 meses, más o menos, 13 meses, estábamos en stagflation, lo dicen los ingleses. O Exacto, sea, sí. Stagflation es recesión, o sea, parálisis más inflación. Así Ahora es. estamos en reactivación, curiosamente, estamos en reactivación más inflación, más la presión impositiva que hay en la Argentina, que es absolutamente disparatada, porque hoy, si uno mira la carga impositiva y la tuviese que cumplir al pie de la letra, como dice el fisco, la mayoría de los negocios, sobre todo pequeños, son inviables. Claro. Entonces, en ese escenario de esta inflación, ¿cómo reacciona el ser humano frente al escenario? Un escenario político caótico, donde se pelean todos los opositores y se pelean todos los oficialistas, con una estructura política bicéfala, con una economía que no tiene rumbo, etcétera. Y ahí hay tres temas que son claves. La primera es la reforma del Estado, la segunda es la reforma fiscal y la tercera es la reforma laboral. Ahora, en la reforma laboral hay una curiosidad. La mayoría, y esto es un comentario con fundamento, la mayoría de los que hablan de la reforma laboral no saben de lo que están hablando. Me imagino. No saben de lo que están hablando. Es decir, cuando un político dice, no, la reforma laboral es importante, qué sé yo, y entonces uno le dice, bueno, ¿en qué consistiría? Y bueno, y ahí empiezan con la verborragia de no saber ni siquiera de qué están hablando. Entonces, cuando uno habla de la reforma del Estado, tiene que hablar con propiedad, en el sentido de que si el Estado se está racionalizando, si está la computadora en todos lados, si se está despapelizando, parece irracional que siga creciendo el empleo público. Por lo tanto, el empleo público no sé si debería caer, pero sí debería congelarse. El segundo tema es la reforma fiscal. Bueno, con un país que tiene impuestos que hacen que el productor de soja
recibe una tercera parte de lo que es el precio internacional, basta con ese ejemplo para darse cuenta que la reforma fiscal es importantísima, porque en esas condiciones ningún país puede crecer. Y en el tema de la reforma laboral, sí. Usted dio en el clavo con dos temas que son claves. El primero es que la reforma laboral tiene que tener como preconcepto, como objetivo central, el blanqueo de la economía, porque si nosotros tenemos una economía laboral que supera el 50%, yo les digo con total conocimiento de causa, hoy el trabajador no registrado, el trabajador que está fuera de la ley de contrato de trabajo, que no paga aporte, que no recibe beneficios sociales, está en más del 50%. En algunas provincias como Formosa, Santiago del Estero, por ejemplo, el nivel de trabajo no registrado, el trabajo en negro, es del 70%, y el primer evasor es el Estado mismo. Entonces, porque los tiene con condiciones, eso es insólito, ¿no? Que el Estado, porque casi todos los estados provinciales tienen en mayor o menor medida gente mal contratada, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, son personas contratadas como monotributistas, en el mejor de los casos monotributistas, porque hay un montón de figuras raras, que aparecen contratados. Claro, sí. Contratistas. Mire, yo le voy a contar una anécdota que no es de este gobierno, es de un gobierno anterior. Reunión con el ministro de Trabajo de ese momento, 10 años atrás, cosa que hoy se podría repetir. Viene el servicio de cafetería y el ministro le dice, bueno, vamos a servir un café a nuestros invitados, éramos 4 personas, y él estaba hablando de que estaban haciendo una campaña, que efectivamente la estaban haciendo para buscar el mecanismo de blanqueo, y entonces la señorita que nos estaba sirviendo hace como una mueca y una sonrisa de peculiar, digamos, y entonces yo me animo y le digo, la señorita parece que el señor ministro no le cree mucho, y la señorita me dice, sí, bueno, el ministro me prometió que la empresa que brinda el servicio de cafetería en el ministerio nos va a poner a todos en blanco en los próximos 90 días. Es decir, el servicio que tenía el Ministerio de Trabajo de la Nación, sí, estaba en una concesionaria que tenía una instalación en el edificio central del Ministerio de Trabajo, con todo su personal trabajando en negro. Insólito, insólito. Cierren y apaguen la luz, sería una cosa así. Exacto. Entonces, la reforma laboral en la Argentina tiene un vínculo estrecho con el blanqueo de la economía, con la búsqueda de que, junto con la reforma estructural de los impuestos, porque los impuestos al trabajo juegan un papel muy importante, claro, en la reforma laboral, junto con la reformulación de los impuestos, la batería de recursos que hay que poner en marcha tienen que ver con hacer que quien tome un trabajador lo haga en blanco. Por ejemplo, le pongo un ejemplo reciente. El Ministerio de Trabajo dictó una norma sobre guarderías, reglamentando un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que desde su nacimiento, 1974, no se había reglamentado. Y ahí se estableció que el servicio doméstico esté en blanco y en la categoría acompañamiento de personas puede ser sustitutivo de la guardería para los niños de menos de 5 años. Pero para hacer eso, es decir, para recibir el subsidio por guardería, el trabajador tiene que contratar a la persona del servicio doméstico en blanco. Bueno, desde que salió esta norma, varios miles de personas del servicio doméstico fueron blanqueados, que estaban en negro, porque ahora con esa condición reciben el subsidio de guardería que le paga la empresa. Entonces, fíjese que a veces es cuestión de poner un poquito de inteligencia nada más. Claro. Y no es cuestión de poner presión en que la nueva norma va a costar más cara, que va a ser más dramática, ¿no? ¿Cuáles son? Un poquitito de inteligencia y el proceso de blanqueo se va a lograr como se logró en todos los países del mundo, y tiene que estar por debajo del 10-12%, como ocurre en Francia, en Italia.
Julián, en y Alemania, a etc. propósito de esto, ¿cuáles son los puntos, si tuviéramos que mencionar dos o tres, que, sobre los que se ofrece más resistencia del lado de los sindicatos o del lado del empresariado? Los puntos más conflictivos, me imagino la indemnización, me imagino por supuesto los impuestos al trabajo, ¿alguno más? Sí, la indemnización por despido, además, hoy dentro de lo que se a veces mal llama la industria del juicio, eh, está potenciado por un montón de indemnizaciones cuando, por ejemplo, el juez entiende que el celular que le proveyó la empresa al trabajador es remuneración escondida, remuneración encubierta. Esas multas que están en la ley 24.013 y en otra ley 23.523 deberían ser en beneficio no del trabajador, sino en beneficio de las inspecciones y controles que haga el Ministerio de Trabajo. Entonces, hay que hacer, además de la reforma del 245 para que sea más transparente, hay que tratar de hacer todo lo posible por desarrollar un mecanismo que dé más transparencia a la posibilidad de los reclamos judiciales, porque el otro tema que no tratamos, pero que también tiene mucha relevancia, es tomar medidas drásticas contra la industria del juicio, ¿no? Claro, sí, me imagino. Pero digamos, para decir 4 temas que son los más resistidos: la reformulación de la indemnización por despido, con el respecto a las multas. Mucho más resistido que esto es el crear el fondo de despido, de modo tal que la indemnización por despido se le garantice a todo trabajador a través de un fondo parecido a lo que ocurre en Brasil, pero con menos costo laboral, porque tenemos que, si reformulamos los impuestos al trabajo, podría no tener ningún costo eso. El segundo tema muy resistido es el tema de que la negociación colectiva sea centralizada. Es decir, los convenios colectivos hoy se manejan en el máximo nivel de una federación, y hoy dentro del marco moderno de negociación, que por supuesto se garantiza la negociación colectiva en favor de los sindicatos, pero el nivel de negociación desciende a la base, ¿no? Es decir, ¿por qué desciende a la base? Y porque en la mayoría de los países del mundo el desarrollo de los convenios colectivos es en los convenios de empresa. Y después hay 2 temas muy importantes hoy, que son reglamentar el derecho de huelga, ¿no? Es decir, no prohibirla, no sacudirla, no inhibirla, pero sí establecer que la huelga no puede tener actos de violencia, Claro. que la huelga no puede generar interrupciones en la vía pública en perjuicio del resto de la comunidad, para que tenga que el daño que produce a la comunidad sea un resorte para que la huelga sea operativa. Y el último tema muy importante es que se ordenen las obras sociales. O sea, nadie niega que las obras sociales administradas por los sindicatos son hoy por hoy la única fórmula de atender sobre todo la franja de menores ingresos en materia de salud de toda la comunidad, pero hay gran cantidad de obras sociales que ya no están en condiciones de operar por el número de afiliados, por la mala administración, porque no brindan ningún servicio. Bueno, ahí habría que hacer un operativo racionalización de las obras sociales para que la asistencia de la salud la brinde con un estándar como lo tiene, por ejemplo, OTK, que es la obra social de empleo de comercio, o como la tiene la obra social de sanidad, que son obras sociales que tienen un espectro nacional y atienden la salud en términos bastante razonables, y mejorando la calidad de lo que es el servicio público de atención de la salud en el hospital público, ¿no? Como siempre, impecable descripción, Julián. Le agradezco mucho esto que nos ha contado de la charla y el tiempo, muy gentil. No, al contrario, un gusto hablar con ustedes como siempre. Gracias, que pase buen día, adiós. Un gran abrazo, hasta pronto. Luego, adiós. Hemos conversado con el doctor Julián de Diego, como les dije antes, uno de los mejores especialistas en derecho laboral que tiene la Argentina, y nos daba un pantallazo de cómo está la Argentina y de lo que se necesitaría también en materia laboral. Estamos en CNN Radio Rosario, son las 11:32.